bienvenidos a un nuevo vídeo de Leo Babel Español. Hoy tengo conmigo a Johnny. Mucho gusto. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Placer. Y bueno, su historia es bastante peculiar. Él realmente es italiano, aunque habla español muy bien. Y bueno, ahora nos va a contar un poco porque la primera pregunta es simplemente para que los espectadores te conozcan, bueno, pues que hicieras una pequeña introducción, no sé, te presentes simplemente, ¿no? Sí, claro, yo soy Johnny, tengo 33 años y nací en Colombia, pero me fui en Italia porque me adoptaron. Gracias a Dios hice toda mi vida aquí y ahora vivo en Varese y trabajo en Suiza. Porque aquí no está mucho el trabajo para los jóvenes y entonces la única manera de poder vivir con tus fuerzas es trabajar en otro país como la Suiza y sí, que te da... los sueldos son más altos en Suiza también, claro. Y ya. Estupendo. Trabajo en la seguridad, auxiliar de policía. Muy bien. Y desde 4 años y por ahora sigue bien. Estupendo, muy bien. Bueno, como veis, pues eso, es un poco medio italiano, medio colombiano, más realmente es italiano. Como veis, tiene esa conexión con Colombia. Entonces te quería preguntar por qué aprendiste español. Él ha dicho que ha nacido allí, pero se ha criado en Italia, ha crecido aquí, con lo cual el español no es idioma nativo. Entonces, bueno, te quería preguntar por qué lo aprendiste, quizás por esa conexión con Colombia o no sé. Bueno, aprendí español claramente porque cuando tenía más o menos 7 años me olvidé el español porque no tenía que hablar con ninguno aquí en Italia. Sí. Y mis padres adoptivos me aprendieron a hablar italiano y lógico, claramente cada día me olvidé siempre el español. Y entonces, cuando tenía más o menos 15 años, mis padres probaron a comprar CD, para hablar español, español para ti, ¿me entiendes? Es una de Agostino, es una enciclopedia española. Sí, Planeta de Agostini, sí. Claro, sí. Y entonces probé de aprender, pero me aburrí porque no me gustaba mucho. Y lo aprendí bien teniendo exnovias. Muy bien. Es una manera muy buena de Es aprender. una buena manera. Tenías exnovias como de Sudamérica, claramente, Claro. de Ecuador, Colombia, Venezuela. Y gracias a ellos aprendí bien a hablar español, las costumbres de ellos. Sí. Y la manera más fácil de ir en Colombia. Después de 20 años regresé allá. Y el cerebro me se abrió. Aprendí el español en 15 días, muy rápidamente y gracias a ellos aprendí. Y sí, sigo hablando todavía con ellos. Por eso hablas así de bien, claro. Sí. No bien, pero... Sí, pero habla bastante bien. O sea, me podéis creer que él habla español mucho mejor que yo italiano. O sea, eso seguro. Bueno, también tenía apuntado como preguntas, pues, cómo lo aprendiste y dónde. Bueno, entiendo que ha sido no yendo a clase, no habrás ido a clase, sino realmente... Probé a ir a clases. Cuando estaba pequeño, mis padres me escribieron en una escuela privada católica, porque era un salvaje. Era un salvaje y entonces mis padres tenían que aprenderme bien las reglas italianas. Sí. Impartir disciplina, ¿no? Sí, claro. Sí, porque en Colombia era muy salvaje. Iba a la escuela, pero tenías ya el barrio, este es mi barrio, el tuyo es de afuera, con los sazos y pegaba. Oh Dios. Es así, cuando eras pequeño era así. Por eso mis padres me escribieron en una escuela privada porque no tenía reglas. Y allá estaba un curso de español que también me escribieron, pero estaba muy cansado cuando terminaba de la escuela. Claro. Hice este curso y me quedaba dormido cada día. Claro. Y no, ya después creo 7, 8 veces me quité.
No, es lógico. Siempre hago esta pregunta porque, bueno, en mi canal, toda la gente que ve mis vídeos sabe que yo no soy partidario del método tradicional de aprender idiomas, de ir a clase y estudiar gramática y todo eso, sino que intento decirle a la gente que hay maneras mucho más efectivas, como por ejemplo, pues eso, tú buscas tus propios recursos, ya sea en internet, ya sea como tú dices muy bien, con novias, por ejemplo, y realmente hablando en la calle y practicando, también hablando de o leyendo sobre aquellas cosas que a ti te interesan, es la mejor manera de aprender y no necesariamente yendo a clase, porque muchas veces, pues como tú dices, pierdes la motivación, se aburre porque lo que al final quieres es comunicarte, es lógico, ¿no? No quieres tampoco aprender el presente del indicativo, realmente un poco igual, no te interesa, claro. Tú lo que quieres es hablar como yo aquí, ¿no? Y que la gente pues sepa lo que quieres y quiero tomar una cerveza o lo que sea, ¿no? ¿Dónde lo aprendiste? Bueno, pues supongo que lo aprendiste desde aquí porque estas novias estaban... en Italia, aquí eran unas personas que viven aquí de Sudamérica, que escaparon del propio país por buscar una vida nueva, claro, con sus padres y yo, gracias a ellos, aprendí a hablar español claro, con sus familias. Tenía vergüenza, te digo la verdad, tenía vergüenza porque no es mi idioma madre. Claro, sí. Y entonces, para comunicar ellos y para tener algo más... para ser interesante, probé a hablar español por ellos, claro, por ellas. Por ellas, claro. Y aprendí. No, pero bien. Pasito a pasito. Sí, no, bien. Además desde luego que es una manera muy buena de aprender, es realmente cuando tú te esfuerzas, ¿no? Porque a muchas personas les ocurre que les va a costar más aprender ese idioma nuevo, en su caso español, porque quizás se acomodan y dicen, bueno, pues yo puedo hablar inglés o italiano o cualquiera que sea tu idioma, la otra persona me entiende, entonces no hago el esfuerzo. Realmente si tú te esfuerzas, intentas poco a poco ir expresándote y realmente al final vas a poder aprender. Claro. Necesitas tiempo y necesitas, pues eso, salir de tu zona de confort, ¿no? Y lanzarte, vamos a decir, ¿no? A hablar en este caso, y como veis, pues en su caso ha funcionado muy bien. Muy bien, la siguiente pregunta que tengo para ti es si habías estado alguna vez en España o en Latinoamérica también. España me fue después que terminé la escuela superior, por premio de mis padres, y me fui en España con mi primo y mis amigos. Bien. Tenía casi 18, 19, 20 años, y después Lloret de Mar y Première de Mar. Muy bien. Fue en Cataluña. Me encantó mucho, que quería también vivir allá. Qué bien. Sobre todo por la comida. Claro. Por el ambiente, por el lugar que me parece Sudamérica, porque se comía también muchas cosas sudamericanas. Claro. Y entonces me encantó, me gustó mucho. Sí, realmente en España además también hay bastantes sudamericanos, con lo cual un latino es normal que se sienta bastante en casa, ¿no? Es así. También allá en una discoteca cerca, en el Camp Nou, encontré un colombiano de Cali. Y para mí fue el primer colombiano después de mucho tiempo que lo miré como un alieno. Miré así, wow, colombiano, yo también lo soy. También, Para mí fue un recuerdo muy bonito de este chico. El chico realmente pensaba que yo le estaba buscando algo más. Yo, por ejemplo, quería solo amistad, quería solo conocerle por qué vive aquí, porque su historia. Tienes la conexión por la nacionalidad, por al ser el colombiano, lógico. Claro, pero él se fue y me dio tristeza porque yo quería solo tener un amigo colombiano. Bueno, lástima. Bueno, hay muchas personas en el mundo, ¿no? Sí, claramente. Muy bien. Entonces en Colombia también has estado, supongo, algunas veces, sí, ¿no? He hecho 2 veces. Después de 20 años que me fui en Italia. Después de 20 años me pone la idea de regresar
porque antes tenía miedo. Yo cuando estaba en Colombia era casi como un esclavo y entonces tenía mucho miedo, aunque porque tengo muchas cicatrices aquí en la cabeza. Y tenía mucho miedo de encontrar esta persona que me hice todo eso. Y tenía miedo por muchas cosas, te digo la verdad. Y entonces, después de 20 años, pone en la cabeza de regresar y buscar a las personas que me ayudaron. Que me ayudaron, que me hicieron del bien. Sí. Que para ahora, para mí, para ellos son como sangre. Sí. Hermanos. Hermanos, sí, sí. Y cuando puedo lo voy a ayudar económicamente, Sí, porque claro. como tú sabes, Naturalmente, sí. allá en Colombia la mayoría son pobres. Sí. Y aquí, gracias a Dios, 200 euros para mí no es nada. No es mucho, pero en Pero Colombia para ellos como es mucho dinero, claro. un mes de trabajo. Wow. Sí, ganan como más o menos 250 euros. Wow. Sí, es una diferencia bastante grande. Sí. Fijaos, o sea, el contraste que hay entre Colombia, España o Italia, que los sueldos son más o menos similares, y Suiza, ¿no? Que es donde él trabaja. Realmente son niveles absolutamente distintos. Entonces, como él dice, 200 euros, que son unos 200 francos suizos más o menos. Sí. Quizás 190, pero bueno, más o menos, ¿no? Unos 200 francos suizos. Es bastante dinero al final en Colombia, ¿no? Sí. Desde luego. La siguiente pregunta que tengo para ti es, bueno, como has estado en España, pues, ¿qué te ha gustado de España? ¿Qué es lo que no te ha gustado? Y Colombia, lo mismo, ¿qué te ha gustado de Colombia y qué no te gusta de Colombia, ¿no? Bueno, lo que me ha gustado en España, la verdad es que te digo solo Barcelona, porque Sí, lo que conozcas, me fui solo claro. en Barcelona, Sí. como dije antes. Sí. Me gustó mucho la comida, el ambiente, que me parecía como si fuera en Colombia. Sí. Porque como tú decías, está un ambiente donde están muchos sudamericanos, también la Sí, comida. claro. Sí. Sí, sí, sí. Y también me gustó que se hace siempre la rumba. Sí. Siento, me gustó mucho la rumba ya, todos discotecas, muchas personas deliciosas que quieren siempre hablar, Sí. quieren hacer amistad. Sí. Es un país muy hermoso y espero que un día voy a Valencia, donde está la novia de mi primo, Ah, muy bien. que vive allá, y también mi primo está ahora, regresaron allá a vivir. Sí. Y quería visitar Valencia porque es uno de los países que me gustaría mucho visitar, junto a Madrid, la capital, claramente. Sí. Que, Madrid que- es... y también hacer ¿cómo se dice? El Camino de Camino de Santiago. Santiago, sí. Porque es una cosa que quiero, una experiencia que yo quiero hacer para, para mi alma. Sí. Okay, para mi alma, yo que soy cristiano, Claro. entonces quiero saber cómo se siente una persona que va a hacer este camino. El Camino de Santiago. Sí, es Santiago. lógico. O sea, yo también lo tengo planificado. O sea, realmente es un poco para llenar tu lado espiritual, Claro, vamos a claro. decir, ¿no? Sí, a mí me parece también una experiencia muy bonita. No puedo todavía opinar porque no lo he hecho, pero bueno, espero poder hacerlo y también contarlo en el canal y también poder ayudar a Sí, Johnny, claro. por supuesto, porque a mí también me parece muy bonito. Muy bien, ¿qué dirías que no te gustó de España? Si hay algo que digas, pues esto no me gustó. Ay, la verdad no me gustó mucho la prostitución que estaba afuera de cada lado en la noche. Ah, bien. Por ejemplo, aquí también en Italia Sí. están mucho, pero yo por ejemplo que ahora que estoy acostumbrado a vivir, a pasar todo mi tiempo en Suiza trabajando, Sí. las señoritas de calle no Sí. están, porque Claro. están claramente en las casas, En las que, claro. están todo limpio. Allá por ejemplo no me gustó mucho. No me gustó mucho aunque ver niños que fumaban en la calle. ¿Cómo se dice? Aquí se dice un cigarrillo farchito. Ah, sí, sí, un porro, supongo, ¿no? Sí, claro. Con porro, marihuana, ¿no? con marihuana. Sí, Eso no un me porro, gustó se dice, mucho. Y algunas playas eran feas, con condones, Sucia, sí. sucias. Pero de todo esto no podía pensar mal de España, de Barcelona sobre todo, porque me gustó mucho, me encantó, que quería vivir también allá. Wow, qué bien.
que quería vivir también allá y espero que un día regrese nuevamente para hacer mis vacaciones allá porque me gustó mucho. Muy bien. Es que sobre Colombia, las mismas preguntas. ¿Qué te ha gustado, qué no te ha gustado de Colombia? De Colombia que no me ha gustado están muchos claramente. Siendo un país del tercer mundo, Sí. ay Dios mío, tengo que decirlo porque es verdad. El agua Sí. estaba muy sucia, el agua que se bebe Sí. estaba muy sucia. No sé, muchos accidentes, muchos muertos. La inseguridad, por ejemplo, yo que estoy acostumbrado a tener la cadena de oro, me dijeron, Sí, no, quítatela. es muy peligroso, Muy sí. peligrosa. El reloj, tenía que quitármelo. El celular, tenía el celular lindo, hermoso en el hotel y lo feo en la calle. En la calle, sí. Y esto no me gustó mucho, la inseguridad. La inseguridad no me gustó mucho. Claro. Pero me gustó mucho las personas amables como la España, porque también tenían la misma raíz, Sí, justo. el mismo sangre. Ujú. Y me gustó mucho también la historia, la comida. Yo, no sé si te dije antes, a mí me gusta mucho cocinar. Sí, Y entonces yo, cada país que me fue, por ejemplo, en Rumanía, sí, en Francia, Sí. en República Checa, en Austria, sí, San Marino, sí. en Suiza, en cada país que voy, también en Egipto, en cada país que voy, la primera cosa que hago, hermoso el mar y la comida como Y es. la comida, sí, sí. No, por Me supuesto. gusta mucho cocinar y aunque porque aprendiendo vas a ser más interesantes a las personas, a los amigos. Sí, Entonces, sí, sí. chicos, hoy me preparo el sushi, por ejemplo. Sí. A mí me gusta mucho cocinar también el sushi. Claro. Entonces voy a cocinar el sushi y mis amigos, wow. Sí. Eso es una cosa más para ser interesante. Me gusta mucho siempre ser interesante a las personas que hago conversación. Claro. Así que también para ellos sea yo interesante, ¿me entiendes? Claro, claro, lógico, ¿no? Y desde luego a mí me parece también bastante enriquecedor, ¿no? Pues que Claro. para uno, para su cultura general, ¿no? Ujú. Pues que pruebe también la gastronomía de cada sitio y que también incluso puedas enseñar a más gente y puedas ampliar tu currículum culinario, vamos a Sí. decir, o gastronómico, y que tú también aprendas a hacer esos platos, me parece por supuesto bastante interesante. Una pregunta que suelo hacer, porque me parece divertida y al final esto también es un poco un canal de idiomas, es que me dijeras 2 o 3 palabras peculiares, vamos a decir, muy autóctonas, vamos a decir, de Colombia que hayas aprendido. Ok. Bueno, la palabra que aprendí mucho en Colombia es chévere, Chévere. parcero o que chimba. Qué chingo. Están mucho más palabras, solo que ahora soy... ¿cómo te puedo explicar? Están muchas palabras que ahora no me recuerdo mucho. Sí, sí, pero bien. Pero digo, cuando me hablan de todo esto, de todas esas palabras que yo, por ejemplo, en el diccionario Sí. que yo tengo, el traductor, Ujú. no se puede traducir. No se puede traducir. No se puede traducir eso. Y entonces tengo que explicar cómo se dice, por qué. Y entonces siempre tengo los ojos arriba. ¡Ay, Dios mío! Tengo que explicar todo esto a esos gringos, porque me llaman gringo a mí. Ah, claro. Y entonces yo digo, ¿por qué eso? ¿Qué chimba? ¿Qué es chimba? Entonces, chimba es una palabra. Parcero, ¿qué es parcero? Claro. Entonces,